La palabra del Señor dice que no hemos de ignorar las acechanzas del enemigo. Y hay algo bien curioso porque cuando siempre nosotros nos disponemos a orar, a leer la palabra, vienen muchas cosas a nuestra mente. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y queremos hacer una cosa y terminamos haciendo otras, ¿sí? En el momento de orar, en el momento de escudriñar la palabra, vienen cualquier cantidad de cosas. Y eso no es ajeno en esta mañana aquí. A veces venimos con toda la intención de escuchar el mensaje de Dios, pero empieza el enemigo ahí a influenciar y vienen pensamientos. ¿Se acuerda uno de la novia que tuvo a los 5 años? Sí, porque así es el enemigo. Él busca cómo distraernos. A él no le interesa que nosotros crezcamos espiritualmente. Si el cristianismo fuera fácil, el mundo sería cristiano. ¿Me están entendiendo? Sí. Si las cosas del Señor fueran fácil, todo el mundo sería cristiano. ¿Sí? Pero bien difícil es eso. Ser un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo, ser un hombre del evangelio, una mujer del evangelio, que vivamos el evangelio. Por eso tenemos que trabajar mucho con el tema de nuestra oración, de nuestra relación con el Señor. Por eso venimos aprendiendo algunos principios importantes para que nuestra oración sea una oración eficaz. Espero que los 4 que ya hemos venido estudiando, y como sé que ustedes son muy juiciosos y toman apuntes y repasan y luego van y vuelven y miran la predicación en la casa, pues deben de estar en ese tema de la oración como cuchillas. ¿Cierto, iglesia? Uy, ¿qué pasó? Nadie dijo amén. Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Mira, ¿sabe qué estoy haciendo ahora los domingos después de que llego a mi hogar? Como sé que la prédica queda en el canal o en las redes sociales, me recuesto en mi cama y me pongo a escuchar la predicación que yo di. Y he sido ministrado a través de ella. Y lo que pude hablar en el Espíritu, Él vuelve y me da más ahí, repasando la prédica que ya he estudiado, que he dado, y vuelvo yo otra vez. ¿Y sabe que eso es un alimento para el alma? ¿Usted sabía eso? Ya está, ahí está, Dios me muestra que cosas que dejé de decir por falta de estar atento a la voz de Dios. Porque es que es interesante, los que ya han predicado y los que predican saben que a veces uno una lista, un bosquejo y se sube aquí y el Señor empieza a dar una cantidad de cosas que dice, oiga, pero yo no escribí eso. Pero eso es lo que Dios quiere que hable. ¿Me está entendiendo? Porque no es lo que nosotros querramos, sino lo que el Espíritu de Dios quiera hablarle a la iglesia. O sea, es necesario hacer un bosquejo, una guía para poder predicar. Pero hay momentos donde Dios empieza a dar muchas cosas más que uno no las ha visto en el momento del estudio bíblico que está haciendo para predicar. Entonces lo mismo cuando usted va a su casa y de pronto en la mañana leyó el Salmo 91, pero en la noche volvió y le echó otra repasada, usted se da cuenta que el Señor le habla otras cosas otra vez. Eso es lo hermoso de la palabra. Eso es lo hermoso de tener al Espíritu Santo. Dígalo conmigo, es lo hermoso de tener al Espíritu Santo. Porque todos tenemos al Espíritu Santo. Cuando dimos el paso de fe, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único verdadero Salvador. Dice que vino sobre nosotros el Espíritu Santo y nos selló. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Es el sello de ser cristianos, amados. Cristiano que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano, en otras palabras. Así es sencillo. Cristiano que no tiene al Espíritu Santo, o si lo tiene por allá bien arrinconado que no sabe ni dónde está, no es cristiano. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo y usted abre la Biblia y empieza a ver cosas extraordinarias que nunca ha visto en la palabra y que ya quizás las ha leído cualquier cantidad de veces. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo.
Y eso lo dice el Señor. El Señor lo dice en su palabra. Es hermoso cuando nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, porque Él envió al Consolador. Y Él le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, no me puedo quedar con ustedes. Es necesario que yo me vaya. Pero no se afanen, les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está desde ese tiempo de lleno aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y sobre todo de lleno en nosotros. Por eso cuando nosotros cometemos un error, hay algo que nos duele internamente. Dice: uy, ¿yo por qué la embarré? ¿Por qué me dejé seducir por esto? ¿A cuántos les ha pasado eso? Si no le ha pasado, pues cuestiones, hermano. Porque es que para eso está el Espíritu Santo. Para redarguirnos, para decirnos: mire, hombre, corríjase, no haga eso. Como les dije hace unos 8, 10, 15 días, nosotros tenemos que convertirnos en amigos del Espíritu Santo, porque Él sí nos conoce íntimamente, más que nuestra esposa, los varones, y más que su esposo, las mujeres casadas. Él sí nos conoce. Él es el que discierne las intenciones del corazón, dice la palabra. ¿Sí o no? Porque usted pueda estar haciendo una cosa, pero pensando otra. Y el Señor no está mirando a través del Espíritu Santo lo que usted está haciendo, sino lo que está. ¿Están aquí? ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Entonces dice en Gálatas, venimos estudiando Gálatas, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o hacemos un repasón otra vez? El Señor nos habló fuertecito hace 8 días, ¿cierto? ¿Acuerdan? ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Levante la mano. Poquitos, sola. Es que con razón, es que así cada 8 días me toca repasar porque... Pero en Gálatas 5:22 dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. No cualquier espíritu, diga: es el Espíritu Santo. ¿Sabe que a veces nosotros somos irreverentes para nombrarlo a Él? El Espíritu. No, el Espíritu Santo. En este tiempo hemos perdido tanta reverencia por las cosas de Dios, amados. Impresionante, amados. Nosotros tratamos al Señor como... No dimensionamos su poder, no dimensionamos su ser, el quién es, ¿sí? No es como que lo veamos allá como inalcanzable, no, es darle el lugar que le corresponde. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Cuando nosotros le damos el lugar al Señor que le corresponde, le vamos a dar el tiempo que le corresponde. Escuche esto, se lo voy a repetir. Cuando nosotros le demos el lugar al Señor que le corresponde, le vamos a dar el tiempo que le corresponde. ¿Por qué para ustedes muchas veces es prioridad más el trabajo? ¿Por qué? Porque es su prioridad. ¿Están aquí? Y le dedican 12, 24 horas, 36 horas a su trabajo. ¿Por qué? Porque es su prioridad, porque es el primer lugar que usted tiene para ello. Pero cuando se cambia en ese orden divino y cumplamos con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, le vamos a dar el tiempo que le corresponde. ¿Sí o no, iglesia? ¿Cuántos lo creen realmente? Es así. Lo que es para ti prioridad, eso es lo que tú amas, en otras palabras. Lo que tú amas, eso es prioridad para ti. Si es tu trabajo, esa va a ser tu prioridad. Si es tu familia, esa va a ser tu prioridad.
Si es el fútbol, eso va a ser tu prioridad. Uy, pastor, ya empezó a meter por ahí. Uno lo mira en eso. A veces un hobby se convierte en prioridad, ¿o no? Un hobby, un simple hobby, se convierte en prioridad. Y te llaman a practicar ese hobby y usted deja todo a un lado por ir, ¿o no? ¿Por qué? Porque es su prioridad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Que tenemos que empezar a evaluar, dígalo conmigo, a evaluar las prioridades. Y ponerlas en orden. Porque de nada nos puede servir a nosotros que Dios nos hable y nos diga qué debemos de hacer, pero si no ejecutamos lo que Él nos manda. Y hay un orden para todo. Dígale al que está a su lado, hay un orden para todo. Y bíblicamente demostrable. Versículo 24. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Interesante. ¿Quiénes son los que hacen morir ya los malos deseos, el pecado? ¿Quiénes? Vuelvo ya a repetirlo. Creo que no me están escuchando. No sé si es que hay como mucho ruido de afuera. Y los que somos de Jesucristo ya, dígalo conmigo, ya. No es que esta hora va a empezar, es que ya debe estarlo practicando. Es interesante cuando uno empieza a compartirle a alguien y decirle, mire, Cristo te ama, es bueno que busque de Dios. Es que yo no estoy preparado. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, ya Dios empieza a prepararte. ¿Cuántos lo creen? Ya hemos hecho morir. ¿Hemos hecho qué? En su cruz, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, ojo, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, esa es una buena pregunta que nos debemos que hacer. ¿Será que el Espíritu de Dios, yo le estoy dando prioridad al Espíritu Santo para que cambie mi manera de vivir? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Hay que preguntarnos eso. ¿Qué tanto espacio le he dado al Espíritu Santo? ¿Qué tanta prioridad le he dado al Espíritu Santo para que transforme mi manera de vivir? Entonces aquí el apóstol Pablo, enseñándole a los Gálatas, dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, se incluye Él, como debo incluirme yo, debemos obedecerlo en todo. ¿Debemos qué, amados? Ay, ay, ay. Dígalo conmigo, ay, ay, ay. Porque esa partecita complicada, ¿sí o no? Obedecerlo en todo. Algunas cositas, las que sé que me convienen, las otras yo las administro. ¿Sí o no, iglesia? Pero el apóstol Pablo está dando una seguridad impresionante. Hace 8 días que tuvimos 3 varones reunidos porque los otros estaban viendo el partido. Soy sincero, no es con excusas de es que no, se quedaron viendo el partido. Así de sencillo. Y perdió Colombia de todas maneras. Tengo lo más triste. Y reflexionamos sobre esas cosas. Cómo Dios cambia nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Cómo Dios empieza a mostrarnos y empezamos a morir a tantas cosas
A mí me gustaba el fútbol y todavía me gusta por ahí jugar, así sea de recogedor de balones, pero no importa. Pero ya no es mi prioridad, amados. Mi prioridad es agradar a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, empezar a quitarnos tantas ataduras. ¿Sabe que esas cosas se convierten en ataduras en nuestra vida, amados? Porque cuando hay cosas importantes para hacer de Dios, preciso hay un partido. ¿Y usted qué termina haciendo? Si tiene esa idolatría, ¿qué termina haciendo? Viendo el partido, ¿sí o no? Perdone, varones que hay aquí. No, y hay mujeres, hoy en día las mujeres son bien fanáticas del fútbol. Pero es así, amados. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo fue un hombre tremendo, amados. ¿Quién era? Un asesino de cristianos. ¿Sí o no? Él mismo lo dijo. Cuando él empezó a ser perseguido como persiguió a la iglesia en el tiempo de él, que también tuvo que vivir las consecuencias de lo que él hacía, porque a veces ahí es donde se cumple la palabra, que lo que uno siembra, eso recoge, y él tuvo que recoger un poco de eso. Fue apedreado, fue encarcelado, fue latigado. Y vaya a ver que después de que él recibió la unción del Espíritu Santo, ¿quién era Pablo? ¿Fue a ser igual? ¿Volvió a ser igual? Mira lo que dice, unas frases que Dios me las trae a memoria porque no tengo el pasaje bíblico aquí. Dice: todo lo tengo ¿por qué? Por idolatría, ¿sí o no? No puedo vivir sin ello. No, Señor, ¿cómo me lo va a quitar? Si a mí me fascina eso, Señor. No, dijo, todo lo tengo por basura. ¿Y todo qué es? Todo. El fútbol, la pesca. Mira lo interesante cuando llamó a Pedro. ¿Qué le dijo? Te voy a hacer pescador, pero de hombres, no de... Y después de que Dios lo llamó, ¿qué hicieron cuando el Señor se fue? ¿No volvió a la pesca? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no lo llamé a eso, yo lo llamé a hacer ¿qué? Ojo con eso. Ojo cuando Dios te hace un llamado y tú empiezas a vivir ese llamado y después echa para atrás. ¿Cuántos están aquí? Dígale al que está a su lado, cumple el llamado. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para no hacer la voluntad de Dios? El orgullo. Es que yo me la sé más. Es que el Señor cree que yo a toda hora ya doblado de rodillas voy a conseguir las cosas. A veces somos tan irreverentes en eso. Y a veces mal utilizamos la palabra. Y usted sabe, Señor, que si no trabajo, ¿qué pasa? Dios no le está diciendo que no trabaje, Dios le está diciendo es que saque tiempo para adorarlo y exaltarlo a Él. Pero así somos de irreverentes. No cierre los ojos, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si cierra los ojos? Se duerme, hermano. No, es que yo escucho mejor así. No, usted duerme mejor así. ¿Cuántos están aquí? Se me olvidó traer los palitos, pero dentro de 8 días voy a ver si los traigo. No seamos orgullosos ni provoque el enojo y la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Ay, eso sí que hay en la iglesia. No en esta, no. La iglesia que está más cerca. Ok, allá se lo aprendieron. Aquí ahí todos nos sentimos muy iguales. ¿Sí? Normalmente confesamos nuestros pecados. ¿Ustedes se acuerdan el título en la prédica? ¿No lo dije? Lo dije hace 8 días. Y es la misma. Uy, me le aumentó, pero bueno. El pecado y nuestra vida de oración. Ese es el título. Segunda parte.
Normalmente confesamos nuestros pecados conscientes. Pero ¿qué pasa con nuestros pecados inconscientes? Aquellos de los que no nos damos cuenta, aquellos de que son ocultos, aquellos que no reconocemos, aquellos que son parte de nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter, y que subliminalmente se enseñorean en nosotros. Si nunca los confesamos, ¿por qué no sabemos? Porque no sabemos que están en nosotros. Permanecen siempre en nuestro ser y hacer. Tremendo. ¿Cuántos han tenido luchas en ciertas áreas? Y que uno dice, oye, ¿por qué hago eso? ¿Y por qué insiste en eso? Esos son los pecados que se llaman pecados que no son ocultos, que no los tenemos ahí a toda, como que vamos a ese tema y no logramos salir de eso. Por eso David decía, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, que él practicaba pero que no había podido, ¿qué? No podía, ¿qué, amados? Reconocerlos como pecado. Y hay cosas que hacemos que son pecado, pero nosotros no los reconocemos como pecado. Porque están ¿en qué? En nuestro diario vivir. ¿Sí? Recuerde primero, usted debe reconocer su falta o pecado. Mira, nadie se arrepiente de lo que no reconoce. ¿Está conmigo? Nadie va a confesar algo que no reconoce. Ejemplo, soy mentiroso, pero yo no quiero reconocer la mentira. ¿Voy a confesar que soy pecador mentiroso? No, porque no, es normal. Es más, y más cuando encajamos la mentira en una frasecita, es que es una mentira. Ay, ustedes las dicen, ¿sí? ¿Una mentira qué? Piadosa. Para el Señor no hay mentira piadosa, mentira es mentira. ¿Está conmigo, iglesia? Y entonces son cosas que practicamos ¿qué? A diario, pero no lo reconocemos como pecado. Y eso es lo grave. Porque un pecador no entra al reino de los cielos. ¿O sí? Dios nos está limpiando aquí. Nos está santificando aquí, nos está preparando aquí. Porque nada inmundo, dice la palabra, entrará al reino de los cielos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Dicho a la inversa, para que haya perdón es necesario el reconocimiento de mi pecado. ¿Para que haya qué? ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que soy pecador, que cometo errores y que debo de confesarlos. Por eso mira, el tema del arrepentimiento no es solo el día que usted hizo la oración de fe. El tema del arrepentimiento es todos los días. Al acostarse usted pida perdón por todo lo malo que hizo en el día, pero no hice nada, algo habrá hecho, amado. ¿Cuántos dicen amén? Algo, alguna cosa inadecuada llegamos a hacer, o lo que dejó de hacer, como dice aquí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas cosas buenas Dios nos pone a hacer en el día que no hacemos? Diga sí, por lo menos 5. ¿Sí o no? Por lo menos 5. ¿Y cuántas de esas 5 hacemos? Luego lo confieso y pido sinceramente perdón y limpieza total. Y me comprometo, ojo, y me comprometo, dígalo conmigo, y me comprometo a salir de él. Porque otra cosa es confesarlo, pero seguir acariciando el pecado. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Perdónenme por las mentiras.
vinieron a preguntarme, dígale que no estoy. Pero acabo de decir que se arrepentía de qué, de las mentiras. Pero es que como tiene una deuda, lo tienen de aquí. Entonces, ¿cuál es la fácil? Seguir pidiendo perdón por lo que sigue haciendo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y no pongo otros ejemplos porque de pronto coinciden y no quiero que se ofendan. Luego lo confieso y pido sinceramente perdón y limpieza total, y me comprometo a salir de él. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Cuando usted no sale de esa posición inadecuada, no te estás arrepintiendo realmente. El arrepentimiento es demostrativo. ¿Me hago entender? O sea, puedo y debo demostrar que realmente estoy arrepentido. Por eso hay muchas mujeres que ya no le creen al esposo, porque le ponen los cachos, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Al año otra vez está otra. Yo sé que a los hombres cristianos no les pasa eso porque ellos no son infieles. Pero el sistema del mundo es ese, ¿o no? Ay, perdone mi vida, yo no lo vuelvo a hacer, mi cielo. No, mi cielo, perdone, me equivoqué. Y ella, pues claro, como está enamorada de su esposo, listo, mi cielo, va para la segunda. La primera, por inocencia. La segunda, yo no he dicho nada. No sé qué están pensando. Y la tercera sí es porque ya mereces. Ahora, ojo con esto que les voy a decir. Un consejo tanto para hombres como para mujeres. Ojo, porque ese pecado se convierte en un hábito. Nos acostumbramos a estarlo confesando y pidiendo perdón por lo mismo, que se nos convierte en ¿qué? En un hábito. Ya sabe por dónde es que le dice a la mujer, ya sabe que le hace cosquillitas aquí, y ella ¿qué va a decir? Te perdone mi vida. ¿O no? Entonces, ¿qué coge el personaje? La costumbre. Ya sabe que lo va a perdonar. ¿Y sabe por qué pasa eso, mis amados? Porque no somos radicales con el tema del pecado. Dígalo conmigo, hay que ser radicales. Yo sé, que Dios me guarde obviamente, que el día que le falla a mi esposa, hasta ahí fue. Porque sé que es una mujer ¿qué? Radical. Si no ocupa su puesto mujer, pues nunca la van a valorar. Ojo con que les digo esto, amadas, porque tristemente las mujeres son muy dadas a ser débiles en su carácter, en ese sentido. Y hay hombres que saben cómo es y abusan de ese sentimiento. ¿Cuántos están aquí? Dígalo una vez más, radicales. ¿Qué tenemos que hacer? Ser radicales. Número 1, nadie confiesa un pecado que no reconoce. Salmos 19:12 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. ¿Quién ha hablado ahí? El salmista. Salmo 19:13: líbrame además, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. David reconocía que habían cosas que él hacía que no entendía.
Pero él le decía que líbrame, amado. En otra versión, líbrame de aquellos que me son ocultos. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, por eso cambia un poquito, pero es el mismo sentido. En Reina Valera dice el salmista: Señor, y líbrame de aquellos que me son ocultos. Aquellos que hago pero que no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Salmo 19:14: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Ojo, ¿se acuerdan lo que les enseñé hace 8 días? Otra vez, ponga su dedito ahí. Ojo, porque la mayoría de pecados ocultos empiezan ¿en dónde? Por eso el salmista le estaba diciendo al Señor: Señor, que sean aceptables ante ti, que lo que yo digo, pero también lo que yo. Porque vuelvo y digo, Dios no mira lo que usted habla, Él mira lo que usted piensa. Señor, perdóname, no vuelvo a mirar a esas mujeres así. Y por dentro, ay, pero es que son tan bonitas. ¿Sí o no? Estoy diciendo una cosa, pero por dentro estoy cultivando el pecado, en otras palabras. ¿O no? Así es. Entonces, ¿por dónde cayó David? ¿Por qué? Bueno, por estar mirando lo que no debía. ¿Y qué empezó? ¿Dónde empezó la cosa? ¿Hasta dónde lo llevó los pensamientos? Hasta ser un asesino. ¿O no? Porque no fue solo el pecado de adulterio, fue que se volvió un matón, en otras palabras. Y mató a uno de sus mejores soldados, que es más triste. ¿O no? Ese soldado era tan fiel que le dijo: mire, vaya. David le dijo al soldado: vaya, acuéstese con su mujer, un rato, descanse, hermano, no está en la guerra, yo lo llamé para que descansara. Mentiroso el diablo, ¿sí o no? Porque no era ese el propósito. Él sabía que si él iba y se acostaba con la mujer, pues le decía: no, es que el chisme es suyo, mijo. ¿O no? Pero qué hombre tan fiel, ¿sí o no? ¿Cómo se le ocurre, mi rey? ¿Cómo se le ocurre a usted en qué anda pensando, mi rey? Que yo me voy a ir allá a acostar con mi mujer, a estar de fiesta con mi mujer, cuando mis soldados están allá en batalla. Tremendo, ¿no? Yo creo que ese soldado de carnalidad no tenía nada, porque dice: hermano, una semana de vacaciones con mi mujer de rumba, chévere. Pero dijo: no, vaya, yo soy el rey, te estoy autorizando. No, mi rey, no lo voy a hacer. ¿Qué hizo el hombre? Pues se estuvo allá afuera de la casa, hasta que el rey le dijo: bueno, está aquí, bueno, váyase, hermano, váyase para la guerra, porque usted no me va a hacer caso. Váyase, usted es un soldado. Vaya. ¿Se quedó ahí? No, siguió ahí. Mire hasta dónde lo lleva el pensamiento a uno. Siguió cavilando. Ya la tengo, ya sé cómo me voy a quitar este personaje de encima. Se le olvidó que lo amaba y que estaba dispuesto a dar su vida por su rey. Y se va. Claro, él se va para la guerra confiado en que va a ganar la batalla. Pero David, ¿qué estaba pensando? Yo sé, pongámoslo al frente, primera fila, que lo fulminen y ya. Diga: diablo mentiroso. Así es. Él nos pone a pensar cosas que creemos que están bien hechas. Pero bien dice la palabra que su fin son muerte. Hay que caminos que parecen de bien al hombre, pero su fin son muerte. ¿Cuántos están conmigo?
¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Y ahí empieza. Y no empezó y terminó ahí, que es lo más triste. Porque por ese adulterio de David, su generación de ahí para adelante quedó marcada, ¿sí o no? Infidelidad, violación, violaron sus hijas, bueno, no, una cantidad de cosas. Maldición. Porque les quiero decir algo, amados, el tema del adulterio no es solamente un problema de pareja, es un problema de familia. Ay, 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 no sé por qué Dios me está poniendo a hablar esto hoy. Oh santo, pero siento que el Espíritu de Dios está aquí. Ojo, amados, el tema del adulterio es un tema de familia, porque no daña solamente la pareja, no solo daña la convivencia de la pareja, daña la relación con los hijos, daña el deseo de sus hijos de tener un buen hogar, porque ¿qué modelo a seguir podría tener un hijo de un hogar separado? ¿Sabe qué piensa la niña? Dice, no, yo casarme para que viva así como vivieron mis papás. ¿O no? ¿Para qué? Lo único que puede librar esa niña o esa jovencita es que se convierta al evangelio y empiece a vivir la palabra. Pero una niña del mundo no quiere tener las mismas cosas que vive con su papá y su mamá, porque no son modelo a seguir. Ahí está. Empezó a cambiar aún la mentalidad de esa jovencita o de ese jovencito. ¿Qué está pensando el jovencito? Yo para qué me voy a casar si mi papá, vea, tienes viejas en cantidad así solito. Y si le pasa lo que me pasó a mí cuando estaba muy jovencito, con promiscuidad sexual, hormonas alborotadas a los 8 años, imagínense. ¿Cuál es el tema hoy de eso, amados? Por eso debemos de cuidar nuestra relación de pareja, amados. Los casados, blinden su hogar. ¿Cómo lo van a blindar? En oración primeramente, presentando su relación de pareja todos los días al Señor. No es de vez en cuando, es todos los días. Yo todos los días oro por mi familia, oro por mi esposa, oro por mis hijos, todos los días oro. Y me levanto y le doy gracias al Señor otra vez por mi hogar. Señor, gracias. Gracias por mi hogar, gracias por mi esposa, por mis hijos. Mi hija ya salió de casa, pero oro por el hogar de mi hija. Y no oro porque es el hogar de mi hija, oro como si fuera de mi hogar, porque Edwin empieza a ser parte de mi familia y él empieza a ser mi hijo también. Y lo bendigo como hijo, no como yerno, como hijo. Y le pido al Señor, guárdalo, ¿sí? Guarda a mi hija para que sea sabia como esposa. ¿Cómo estás guiando a tus hijos en oración? ¿Qué tanto le enseñas a tus hijos sobre la oración? ¿Qué tanto ejemplo ven tus hijos en casa con el tema de la oración? Porque no se trata de enseñarles, sino que ellos puedan ver, es que mi papá ora, así sea poquito, pero ora. Mi mamá ora, mi mamá la ve uno ahí, por lo menos pasando las hojas de la Biblia, pero por lo menos la desempolva. ¿Cuántos están aquí? Casa 2, casa para 2. No es casa para 3, ni para 5, ni para 10. Es para 2. Es una pareja y sus hijos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen?
Y en este tiempo sí que tenemos luchas. Porque todo el tiempo, esto no es el tema de la pornografía, no son los de los jóvenes. No, eso no es un tema solo de, ay, es que ellos hasta ahora se están despertando las hormonas. No, hay más viejos con hormonas más alborotados que los chinos. Se nos fue el tiempo, amados. Y quedé en el primer punto. ¿Están aprendiendo? ¿Les gusta el tema? Nadie confiesa un pecado que no reconoce. Es el número 1. Y ahí le leí Salmo 19, 12 al 14. Lo voy a leer en otra versión, Nueva Valera. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces, dígalo conmigo, entonces seré íntegro. ¿Qué busca el Señor en nosotros? ¿Qué busca, amados? Integridad. Y David estaba dispuesto a hacerlo, porque dice: Señor, si tú me libras de esos pecados que me son ocultos, si tú preservas también mi vida de las soberbias, me comprometo, diga, me comprometo. ¿A qué? A ser íntegro. Compromiso. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Número 1, integridad. 2, compromiso. O hagámoslo al contrario. Primero, compromiso, comprometerme a ser ¿qué? Íntegro. ¿Hacer qué, amados? ¿Cuántos están dispuestos a ser íntegros? Y cuando habla de integridad es que nada puede quedar por fuera. Integridad es que todo, aún hasta los pensamientos más pequeños, tienen que estar supervisados por Dios. Ay, ay, ay. Voy a darles otra partecita. ¿Están conmigo? Ok. ¿Qué pasa con aquellos pecados que, aunque tenemos una vida de oración regular o buena, mantenemos pecados inconscientes y ocultos en nuestro ser y hacer? ¿Qué pasa con nuestras oraciones? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasará? ¿Serán escuchadas nuestras oraciones? ¿Cierto que no? Por eso es imperioso entender que la oración primero es actitud. ¿Se acuerdan del primer principio? ¿Cuál era el primer principio? La actitud de la oración. Pero habían unas 8 formas que había que practicar dentro de la oración. Dentro de esas 8 les mencioné 3 que son imperativas en nuestra oración. No se pueden sacar y se las voy a recordar. Por esto es imperioso entender que la oración primero es actitud de humillación, ¿se acuerdan? De confesión y de arrepentimiento. Esas 3 cosas no pueden faltar en nuestra oración. ¿Qué no puede faltar, amados? Humillación, confesión y arrepentimiento. Y si quieren recordar qué dice cada una de ellas, vuélvase a 2 meses atrás, escuche la predicación. Y ahí está la explicación. Pero es necesario que nosotros nos humillemos en la presencia de Dios. David tuvo una actitud bonita cuando el Señor lo llamó a cuenta. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerda que él tuvo un hijo con la que pecó? ¿Se acuerda? ¿Con quién? ¿Con quién? Betsabé.
Y él, cuando se dio cuenta de que su hijo iba a morir, ¿qué se mandó? ¿Qué se puso a hacer? Se humilló, ¿sí o no? Y quiso doblar en ayuno y oración el corazón de Dios para que no muriera su hijo. Se humilló, se postró, lloró. Y Dios espera que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nos humillemos y busquemos hacer su voluntad. ¿Están aquí? Número 2. No nos corresponde convencernos a nosotros mismos de nuestro pecado. No puede ser usted su propio juez. Dios nos amonesta enfáticamente sobre este error común, especialmente en líderes y ministros de Dios, cuando dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo me voy, os lo enviaré. Versículo 8 de Juan 16. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que el único que le va a demostrar a usted si está en pecado o no es el Espíritu Santo. Entonces no se convierta en juez. Deje que el Espíritu Santo lo redarguya, le muestre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En otras palabras, no se justifique, solo reconozca. ¿Me está entendiendo? Es que a veces nosotros justificamos el pecado: Señor, es que usted sabe que yo la embarré, pues porque es que estaba entre la espada y la pared. ¿Usted me entiende? Estoy ¿qué? Siendo juez de mí mismo. Y no estoy entendiendo la justicia divina de Dios. Que si yo digo: Señor, definitivamente fui débil, y me humillo ante tu presencia, Señor, y reconozco que soy pecador, que tengo que reconocer que me falta estar más en intimidad contigo. Dios te va a decir: no te preocupes, yo te ayudo. Y para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. ¿Cuánto lo creen? Cierre sus ojos ahí donde estás. Voy a dejarlo ahí. Y pídale al Espíritu Santo en esta mañana que lo ayude en este tema de su vida de oración. El pecado y su vida de oración. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que usted tenga ese carácter de poder reconocer cuando falla y pueda humillarse en la presencia de Dios. Dios nos ayuda en eso. Cuando tenemos la actitud correcta, cuando nos humillamos, cuando confesamos y verdaderamente nos arrepentimos del pecado que cometemos. Señor mi Dios, en esta preciosa mañana te doy gracias. Gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Sus hogares, Padre eterno, Señor. Yo sé, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, para nuestras vidas aquí en la tierra, Rey. Yo sé, Señor, que nos amas tanto, Señor, y has tenido tanta paciencia con nosotros. Porque bien dice tu palabra que tú eres tardo para la ira, pero pronto en misericordia, Señor. Y eso hemos visto durante nuestra existencia, tu misericordia, Señor. Nos has guardado de tantas cosas que ni nos imaginamos, Señor. Por eso, papá, una vez más nos humillamos delante de ti en esta hermosa mañana, Señor. Reconocemos tu señorío, tu grandeza y tu poder sobre nosotros, Señor. Y solo te podemos decir, Señor,
aquí estamos, dispuestos para hacer compromisos contigo, porque queremos ser como David lo expresaba, ser íntegros en nuestra vida, Señor. Que sean pues aceptables nuestras palabras o mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío, que mis pensamientos sean aceptables delante de ti. Que mis palabras, Señor, mi vocabulario, aquellos que tienen esa lucha todavía con esas malas palabras, tanto tradicionales como las que se han inventado, pídale perdón al Señor. Aquellos que maltratan todavía a sus hijos con malas palabras, es el momento de reconocer que eso es pecado delante de Dios. O quizá no es sus hijos, su esposa. O a veces tú como mujer insultas a tu esposo con malas palabras. Son pecados que están ahí, que a veces no los reconocemos, que están ocultos para nosotros, pero que Dios no se agrada de ellos. Dile: Señor, necesito que me ayudes en esa área. Que mis palabras sean agradables. Que mis pensamientos y mis palabras sean coherentes entre sí. Señor, gracias. Una vez más, bendigo esta preciosa comunidad, Señor. Bendigo cada uno de sus miembros, Señor. Y sé, Padre eterno, que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el objetivo por el cual ha sido enviada, Señor. Por eso te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos les quieren dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana?